Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos las gracias por todo lo que nos das. Alabamos y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno y misericordioso. Te damos todo el poder y la majestad a ti, Cristo resucitado. Envía tu Espíritu Santo para poder leer y comprender lo que dice nuestra Madre la Iglesia, ya que es columna y fundamento de la verdad. Bendícenos y protégenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, me encuentro muy contento porque vamos a empezar con el credo. Aquí nos vamos a quedar un buen tiempo, pero lo vamos a desglosar todito completo. Cuando terminemos sección, vamos a tener una amplitud mucho más grande de lo que es el catecismo católico. Así que te pido que lo compartas, que le pongas un like, un comentario, para que es por lo menos esta parte que se divulgue más. Yo creo que todo lo que sigue, todo está bueno por lógica, ¿no? Porque es el catecismo católico. Pero ya aquí va a empezar a desglosar el Padre Nuestro, el credo, los sacramentos. Entonces vamos a empezar a puntos muy, muy, muy importantes de nuestra fe. Numeral 185. ¿Quién dice yo creo? Dice yo me adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativo para todos y que nos una en la misma confesión de fe. Está muy explicado, ¿no? ¿Cómo explicarle más? Numeral 186. Desde su origen, la Iglesia Apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos. Pero muy pronto, la Iglesia quiso también recoger lo esencial de su fe en resúmenes orgánicos y articulados destinados sobre todo a los candidatos al bautismo. Esta síntesis de la fe no había sido hecha según las opiniones humanas, sino que de toda la Escritura ha sido recogido lo que hay en ella de más importante para dar en su integridad la única enseñanza de la fe. Y como el grano de mostaza contiene en un grano muy pequeño gran número de ramas, de igual modo este resumen de la fe encierra en pocas palabras todo el conocimiento de la verdadera piedad contenida en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Numeral 187. Se llama a esta síntesis de la fe profesiones de fe, porque resumen la fe que profesan los cristianos, se le llama credo, por razón de que en ellas la primera palabra es normalmente creo. Se les denomina igualmente símbolos de la fe. Numeral 188. La palabra griega symbolon significa la mitad de un objetivo partido, por ejemplo, un sello, que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador, el símbolo de la fe. Es pues un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Símbolon significa también recopilación, recolección o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. O sea que lo primero que debemos de entender y vivir y conocer es el credo, porque ahí vamos a saber qué es lo que nosotros creemos. Numeral 189. La primera profesión de fe se hace en el bautismo, el símbolo de la fe. Es ante todo el símbolo bautismal, puesto que el bautismo es dado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Las verdades de fe profesadas en el bautismo son articuladas según sus referencias en las tres personas de la Santísima Trinidad. Numeral 190. El símbolo se divide, por tanto, en tres partes. Primero habla de la primera persona divina y de la obra admirable de la creación. A continuación,
de la segunda persona divina y el misterio de la redención de los hombres, finalmente de la tercera persona divina, fuente y principio de nuestra santificación. Son los 3 capítulos de nuestro sello bautismal. Numeral 191. Estas 3 partes son distintas aunque están ligadas entre sí. Según en una comparación empleada con frecuencia por los padres, son llamados artículos. Las llamamos artículos. De igual modo, en efecto, que en nuestros miembros hay ciertas articulaciones que los distinguen y los separan. Así también, en esta profesión de fe se ha dado con propiedad y razón el nombre de artículos a las verdades que debemos creer en particular y de una manera distinta. Según una antigua tradición atestiguada ya por San Ambrosio, se acostumbra a aumentar 12 artículos del credo, simbolizando el número de los 12 apóstoles, el conjunto de la fe apostólica. Numeral 192. A lo largo de los siglos, en respuesta a las necesidades diferentes de diferentes épocas, han sido numerosas las profesiones o símbolos de la fe. Los símbolos de las diferentes iglesias apostólicas y antiguas. El símbolo Quicumque, llamado de San Anastasio. Las profesiones de fe de ciertos concilios, toledanos, lateranenses, de León, de Trento, o de ciertos papas como la de Fideis Damasi o el credo del pueblo de Dios, Pablo VI, 1968. Numeral 193. Ninguno de los símbolos de las diferentes etapas de la vida en la iglesia puede ser considerado como superado e inútil. Nos ayudan a captar y profundizar hoy la fe de siempre a través de los diversos resúmenes que de ella se ha hecho. Entre todos los símbolos de la fe, 2 ocupan un lugar muy particular en la vida de la iglesia. Numeral 194. El símbolo de los apóstoles, llamado así porque se considera con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Es el antiguo símbolo bautismal de la Iglesia de Roma. Su gran autoridad le viene de este hecho. Es el símbolo que guarda la Iglesia romana, la que fue sede de Pedro, el primero de los apóstoles, y al cual él llevó la doctrina común. Numeral 195. El símbolo llamado niceno-constantinopolitano debe su gran autoridad al hecho de que es el fruto de los 2 primeros concilios ecuménicos, 325 y 381, según siendo todavía hoy el símbolo común a todas las grandes iglesias de Oriente y Occidente. O sea que, mis hermanos, el credo niceno-constantinopolitano, o sea, el que creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, ese tenemos recitándolo desde el año 381 aproximadamente. Ya llevamos 1200 200 y tantos años, 1200 y pico rezando este credo. 1200, 1600, hoy nomás. Numeral 196. Nuestra exposición de la fe seguirá el símbolo de los apóstoles, que constituye, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. No obstante, la exposición será completa con referencias constantes al símbolo niceno-constantinopolitano, que con frecuencia es más explícito y más detallado. Numeral 197. Como el día de nuestro bautismo, cuando toda nuestra vida fue confiada a la regla de doctrina, Romanos 6 y 17, acogemos el símbolo de esta fe nuestra que da la vida. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, recitarlo con fe. Pero para poder recitarlo con fe hay que entenderlo bien. Si no, nomás lo vamos a recitar porque estamos enseñados a hacerlo. Es entrar también en comunión con toda la iglesia que nos transmite la fe en el seno del cual creemos. Este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente. Es con toda certeza el tesoro de nuestra alma. Capítulo 1.
Creo en Dios Padre. Numeral 198. Nuestra profesión de fe comienza por Dios, porque Dios es el primero y el último. Isaías 44:6. El principio y el fin de todo. El credo comienza por Dios Padre, porque el Padre es la primera persona divina de la Santísima Trinidad. Nuestro símbolo se inicia con la creación del cielo y de la tierra, ya que la creación es el comienzo y el fundamento de todas las obras de Dios. Artículo primero. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Párrafo primero, creo en Dios. Numeral 199. Creo en Dios. Esta primera afirmación de la profesión de fe es también la más fundamental. Todo el símbolo habla de Dios, y si habla también del hombre y del mundo, lo hace por revelación a Dios. Todos los artículos del credo dependen del primero, así como los mandamientos son explicitaciones del primero. Los demás artículos nos hacen conocer mejor a Dios tal como se reveló progresivamente a los hombres. Los fieles hacen primero profesión de creer en Dios. Creo en un solo Dios. Numeral 200. Con estas palabras comienza el símbolo niceno-constantinopolitano, la confesión de la unicidad de Dios, que tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza. Es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Dios es único, no hay más que un solo Dios. La fe cristiana confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por sustancia y por esencia. Numeral 201. A Israel, su elegido, Dios se reveló como el único. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6, 4 al 5. Por los profetas, Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él, el único. Volveos a mí y seréis salvos. Confinen todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. Isaías 45, 22 al 24. Numeral 202. Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y con todas las fuerzas. Deja al mismo tiempo entender que Él mismo es el Señor. Confesar que Jesús es Señor es lo propio de la fe cristiana. Esto no es contrario a la fe en el único Dios. Creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Creemos firmemente y afirmamos sin ambages que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero una esencia, una sustancia o naturaleza absolutamente simple. Concilio de Letrán. De Fide Católica. Dios revela su nombre. Numeral 203. A su pueblo Israel, Dios se reveló dándose a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Mis hermanos, por eso es importante que cuando le pongan nombres a sus hijos, usen nombres con un sentido, con una identidad, con una esencia. No cometan el error de poner nombres que no tienen ni ton ni son. Nombres que no significan absolutamente nada. Porque el nombre tiene un peso en la persona. Dios tiene un nombre. No es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Numeral 204. Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo,
Pero la revelación del nombre divino hecha a Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, en el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí, demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. Palabra de Dios. Pues mañana continuamos con el nombre de Dios. Hoy dieron la introducción. Un fuerte para la palabra de Dios, Señor, perdóneme. Palabra de la iglesia, te damos gracias, Señor. Corríjame cuando lo diga mal en sus comentarios. Entonces, primero Dios, nos vemos mañana. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.